Muy buenos días, mi nombre es Samuel Tobar y actualmente curso el 12º trimestre de Comunicación Social, mención Periodismo Social, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy vengo a realizarles esta pequeña videoexposición con referente al tema de el periodismo y la caricatura para la unidad curricular del mismo nombre a cargo de la profesora Aiblis Bazán. Primero que nada, tenemos que empezar por aclarar qué significa la palabra caricatura. Se sabe que la palabra caricatura procede del italiano caricar, que vendría a significar exagerar o deformar. La caricatura se caracteriza por ser un tipo de retrato artístico donde se ridiculiza a las personas mediante la exageración o deformación de sus rasgos físicos, comportamientos, entre otras cosas. En lo que respecta a su historia y evolución, se tiene que tomar en cuenta que como tal, la palabra caricatura no existió sino hasta finales del siglo XVI en Bolonia, Italia, a mano de la escuela de pintores de los hermanos Carracci. Pero mucho antes de eso, ya el ser humano venía a realizar todo tipo de diferentes ilustraciones y retratos ligados al ámbito satírico y humorístico. Se sabe que aproximadamente esto data desde hace más de 7000 años, y ejemplos y evidencias de ello lo podemos encontrar a través de diferentes grabados en diferentes tipos de materiales, tanto en la antigua Grecia como en el antiguo Egipto. En el caso del antiguo Egipto lo podemos encontrar en diversos jeroglíficos, y en el caso de la antigua Grecia podemos encontrarlos a través de diferentes esculturas o manuscritos o tallados en cerámica, sobre todo en mosaicos. Lo curioso de todo esto es que como tal se evidencia que en sus inicios la caricatura no era el instrumento de representación o iconografía humorística que es hoy, sino que antes la caricatura vendría a ser un instrumento de iconografía política. ¿Qué se quiere decir con esto? Que no fue sino hasta finales del siglo XVI que con la invención del término caricatura se da la primera conceptualización de la misma como un nuevo género artístico. ¿Por qué? Porque antes de eso, si podemos rastrear a través de diferentes materiales impresos e ilustrativos, se puede ver que la caricatura solo se utilizaba con los fines políticos. En este caso, para satirizar situaciones diarias donde se encontraran figuras políticas o figuras prominentes de la época. Con respecto a sus características, ya se ha mencionado previamente que la caricatura tiene el fin de ridiculizar, pero va más allá de eso. Como tal, la caricatura es un género artístico, pero también califica como un género periodístico, específicamente en la vertiente del periodismo de opinión o de los géneros de opinión. ¿Por qué? Porque como tal, lo que caracteriza al periodismo de opinión es que el autor es que las principales ideas se fundamentan en la opinión de un autor respecto a un determinado tema. Y por obvias razones, la caricatura se trata de dar una opinión constructiva sobre una determinada personalidad o situación, solo que a través de diferentes vaivenes y estilos artísticos. En lo que respecta a los tipos de caricatura, estos dependen de dos aspectos sumamente importantes. En primera instancia está el hecho de que si la caricatura tiene cierta intencionalidad. Por eso está la caricatura periodística y también está la caricatura editorial. En segunda instancia, depende del medio técnico utilizado para la divulgación de la caricatura. Por esa misma razón la tenemos en medios impresos, en medios radiofónicos, en medios televisivos, en medios fotográficos, en medios escultóricos y entre otros. Ejemplos de caricatura hay varios, y porque se tiene que tomar en cuenta que la caricatura ya como tal es un género diverso. Si hablamos en sentido de comercial y lo que significa la industria del entretenimiento, tenemos a los Caballeros del Zodiaco, tenemos a Dragon Ball, tenemos a Sailor Moon, tenemos a los Simpsons, tenemos a los Picapiedra, tenemos a Tony Jerry y entre otras más. Si hablamos ya específicamente de medios impresos, podemos encontrar las revistas coleccionables de Condorito, Gaturro, Mafalda, Don Gato y su pandilla, entre otros más. A ver, ¿qué relación tiene la caricatura con el periodismo?
Bueno, como ya se explicó previamente, la caricatura tiene al igual que todo género periodístico en este caso, tiene una función comunicativa y una función expresiva. ¿Por qué? Porque la caricatura busca representar realidades o situaciones solo que con un tinte humorístico. Algo que no es diferente de lo que es el periodismo de opinión, salvo que en este caso los géneros de opinión que vendrían ya a ser la columna, el artículo de opinión, las semblanzas, entre otros más, buscan mostrar las opiniones de un autor o investigador respecto a un determinado tema. Eh, lo único que lo diferencia en este caso es que, por un lado, los géneros de opinión tradicionales son escritos y por otra parte la caricatura es un gráfico. Ahora, para ejemplificar mejor este último punto, vamos a mostrarles el siguiente cuadro comparativo entre la caricatura y los diferentes géneros de opinión. Ejemplos de caricaturas en el periodismo son varios, pero específicamente con el auge de los medios y el periodismo digital podemos encontrarlos en varios portales. En el caso de Venezuela podemos encontrarlos a través de los siguientes ejemplos. ¿Cuál es la iconografía de la misma y su conceptualización? Bueno, cuando hablamos de iconografía se refiere a la disciplina gráfica de entrañar en el significado y el significante de los símbolos o diferentes elementos gráficos que conforman una imagen. Cuando en el caso de caricatura, todo elemento tiene un porqué. No se trata de un concepto aislado. Ya con esto último se entra en lo que sería denominado como el periodismo iconográfico, que no es nada más y nada menos que el periodismo basado en la caricatura, en lo que el medio expresivo visual. En otras palabras, con esto se puede decir que en lo que respecta al periodismo iconográfico se trata de comunicar ideas pero sin la necesidad de utilizar palabras, porque estas no siempre son la única forma de transmitir un mensaje. Y en más del 70% de los casos las personas suelen captar mejor e internalizar la información mediante la percepción visual. Ya para ir finalizando, quisiera dar mi opinión respecto a lo que deparará para la caricatura, cuáles son sus ventajas y desventajas, y si con el auge de la tecnología esta vaya a quedar en riesgo de desaparecer. Yo sinceramente considero que la caricatura estará vigente durante las siguientes décadas. ¿Por qué? Porque como tal, la caricatura, al igual que ha pasado con los demás géneros periodísticos, ha migrado al bioma digital. Esto quiere decir que nada desaparece como tal, solamente hay una adaptación y con ello se adaptan los lineamientos, pero las funciones son las mismas. Las personas buscan mantenerse informadas y buscan cualquier medio posible. En el caso actual, las redes sociales cada vez más están tomando el rol de medios de comunicación de masas, que como tal vendría a categorizarse como medios sociales de comunicación. Bueno, pero en este caso, en lo que respecta a sus ventajas, se tiene que tomar en cuenta que las redes sociales permiten la interconexión, permiten la globalización instantánea de un mensaje en cuestión de nanosegundos, permiten la construcción de redes de círculos sociales o crear estructuras denominadas como grupos o comunidades virtuales. Pero en lo que respecta ya a sus desventajas, tiene que ver el hecho de que cada vez más es difícil discernir y poder ver en lo que es la información fidedigna y la información fraudulenta, o también denominada como fake news. ¿Por qué? Porque cada vez más son las personas que no son profesionales de la comunicación que toman el rol de comunicador improvisado, y con ello realizan investigaciones y difunden información sin tener la suficiente fundamentación. Es por ello que las imágenes en este caso tienden a ser material de control.
Es por eso que en este caso se tiene que tener más cuidado con la difusión de material iconográfico, porque tiende a herir más la susceptibilidad del espectador o también en este caso la persona que se está informando, debido a que la misma puede prestarse a confusiones. ¿Por qué? Porque las caricaturas no tienen un significado unilateral. La persona puede ver la caricatura, pero el significado que tenga la misma puede ser tomado de diferente manera por la persona que la observa, por el espectador. Con esto último se puede decir que en cierta forma los denominados memes de internet son, además de ser además de ser símbolos iconográficos, son una especie de homólogos de la caricatura formal y la caricatura periodística. Bueno, sin más que decir, esta ha sido toda mi presente video exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias.